Mi nombre es Douglas Paredes y como siempre, hoy no solamente que hablaremos de naturaleza, sino que también y necesariamente tenemos que hablar de hombre. Tú sabes lo que son los humedales, lo importante que son para nuestros ecosistemas y por supuesto para la vida del hombre. Estamos en compañía de un estimado y respetado amigo, el señor Tarcisio Granizo, a quien queremos dar la más cordial bienvenida. Un placer tenerte acá en El Ciudadano de la Tierra. Muy buenos días. Buenos días, el gusto es mío, siempre a las órdenes. Gracias. Solamente para contextualizar y que el público pueda entender por qué estás sentado ahí, por qué trabajas en lo que trabajas, cómo es que tú te vas vinculando, te vinculas a este tema de la gestión política para favorecer al medio ambiente, Tarcisio. Bueno, desde muy chico ya tuve interés por los temas ambientales y al principio todo estudiante de biología, yo estudié biología, Ujú. quiere ser investigador hasta que se da cuenta de que la investigación no es pues el tema más actual. Es importante, pero no hay los presupuestos, es difícil. Entonces yo me fui metiendo poco a poco en los temas de políticas de conservación, porque me di cuenta de que si no hay conservación no puede haber investigación. Ahora estás al frente o trabajando en la WWF Inversión Ecuador. ¿Cómo va el tema por ahí? ¿Cómo está la gestión? ¿Cómo va el Ecuador en ese sentido? Bueno, pese a que la pandemia nos tiene aislados, hemos logrado continuar con nuestro trabajo, no en un 100%, obviamente, porque no se puede por el tema de las salidas de campo, etcétera, pero sí en un alto porcentaje. Y acaba WWF de sacar un reporte que sale cada 2 años, Ujú. que es el reporte Planeta Vivo, en el que te dice que las poblaciones de algunas especies, no de todas, de algunas especies, de aquellas que fueron consideradas para el análisis, se han reducido en el planeta en un 60 y pico por ciento, pero en el caso de América Latina la situación es mucho más complicada porque se han reducido en un 94%. Eso quiere decir que si antes en un sitio, por ejemplo el Cuyabeno, había 100 jaguares, ahora quedan 6. Imagínate. Es un tema muy, muy grave, la verdad. Y claro, tú estarás de acuerdo en que la pandemia de alguna manera pudo relajar al planeta, dado que la actividad del hombre se vio forzada. Y eso, claro, nos genera reflexiones sobre el enorme impacto que tiene la mala relación que el hombre guarda con la naturaleza, Tarcisio. Pero mira, fíjate que no es tan así, Ujú. porque mientras nosotros estamos guardados en cuarentena, hay un montón de gente que sigue haciendo lo que siempre ha hecho y hasta peor. Sigue habiendo deforestación, incendios en toda la Amazonía, no tanto en el Ecuador, pero sino en otros países. Sigue habiendo minería ilegal, sigue habiendo tráfico de especies. Es decir, esas cosas no han parado pese a la pandemia. Así que estamos bien preocupados porque, claro, los controles han parado pero no los delitos. Es, eh, es realmente lamentable, estimado Tarcisio y amigos y amigas que nos escuchan, que mientras nosotros estamos, digamos, viviendo esta pandemia, entre el miedo, la incertidumbre, también paga la naturaleza, también pagan todos los seres que habitan en ella. Y antes de entrar al tema de los humedales, querido Tarcisio, era importante entender tu posición frente a tantos años de trabajo y de gestión, como tú lo has mencionado brevemente en esa introducción. Si la política y el ambiente realmente se deben fundir o son el agua y el aceite, ¿cuál es tu opinión muy, digamos, muy concreta en ese sentido? ¿Tú crees que se pueden mezclar las dos cosas o no es posible porque la política maneja intereses? ¿Cuál es tu posición tomando en cuenta que tú estuviste además en uno de los ministerios más difíciles del Ecuador? O sea, porque el Ministerio del Ambiente es muy difícil por diferentes razones. ¿Cuál es tu opinión, política y ambiente? Yo no solo creo que no deben, es necesario que nosotros nos convirtamos en autores, en actores políticos, porque esta pandemia ha demostrado algo que ya sabíamos, ¿no? El tema ambiental no es un tema de ambientalistas, señoras y señores. Así es, No es un tema de ecologistas, no así es es. un tema del Ministerio del Ambiente. El tema ambiental es un tema que tiene que convertirse en política de Estado, que tiene que ser un tema que lo manejen todos los sectores y que por supuesto tiene que haber una autoridad ambiental fuerte que se encargue de dar los lineamientos, de controlar que se cumple, etcétera. Pero estamos viendo un proceso acelerado, tremendo de desmantelamiento del Estado y particularmente de la autoridad ambiental. Y vemos que han salido gentes
muy valiosas del Ministerio del Ambiente y que ojalá ya no sigan saliendo más, porque inclusive guardaparques, que son los custodios de ese casi 20% del territorio nacional, han sido expulsados del ministerio. Así es que estamos viviendo una época en temas ambientales, aunque también en otros, bastante oscura, por decirlo menos. Las palabras de Tarcisio son muy preocupantes. Nosotros también lo hemos sostenido aquí. Y justamente esta es la razón de ser de este programa, Tarcisio, mis amigos y amigas que nos escuchan, porque la actividad no depende exclusivamente de la política, es el ciudadano el que tiene que activarse desde sus comportamientos de responsabilidad en el día a día, pero también desde un punto de vista de presión frente a la gestión que hacen los políticos y a través de los políticos, gente valiosa que se quiere activar pero que no lo logra justamente porque no hay esa actividad que tú acabas de decir y que yo celebro. El mundo no necesita ecologistas, el mundo no necesita ambientalistas, el mundo necesita gente con sentido común y que actúe también una vez que sale de su casa, Tarcisio. Así es, y yo creo que hay una responsabilidad compartida, porque, por ejemplo, yo quisiera que los candidatos a las dignidades que van a ser electas el próximo año nos expliquen qué piensan hacer con esta disminución de las poblaciones de especies. ¿Cuál es su agenda ambiental? ¿O le van a seguir dando con toda la minería y el petróleo y a otras cosas y a la deforestación? Yo quisiera saber eso, y es nuestra obligación como ciudadanos exigir que nos digan qué van a hacer con respecto a los temas ambientales. Pero también hay una responsabilidad nuestra. ¿Tú sabías, Douglas, que el ecuatoriano promedio desperdicia 1/3 de lo que compra en los mercados, supermercados? Entonces hay un tema también de consumo responsable, de producción responsable por un lado, pero también de consumo responsable. Y nosotros estamos ahí en el consumo. Nosotros tenemos que reducir la cantidad de cosas que consumimos y que al final, por no utilizarlas, las arrojamos a la basura. En el mejor de los casos, hacemos algún compost, pero en general se van a la basura. El 60 y pico por ciento de los desechos que llegan a los botaderos o a los centros de procesamiento de residuos es materia orgánica, que podría ser utilísima para un montón de cosas. Pero ese es parte de la discusión que tiene que ver mucho con el modelo de desarrollo que queremos para este país. Comparto plenamente contigo, Tarcisio, tu indignación y molestia, porque ciertamente se viene nuevamente otro escenario político, nuevamente las promesas, nuevamente los aplausos, nuevamente los mesías políticos que tienen la solución, pero claro, hay un tema muy grave que tú lo estás mencionando y que yo además lo quiero subrayar, apoyando justamente lo que tú dices, de que a mí me preocupa muchísimo estos discursos, digamos, muy ideológicos, nada prácticos. Este es un tema científico que dio Tarcisio en primera instancia, para que gente como tú, técnicos, científicos, gente que conoce de la materia puedan activarse, es importantísimo que se desarrollen políticas públicas coherentes en esa visión técnica, porque si no, ¿cómo le enseñas a un ciego a caminar? ¿Cómo le enseñas a un ciego cómo es el color azul si nunca vio uno? Entonces, el tema es muy grave y yo he visto discursos de anti-extractivismo, he visto discursos con mucha ideología y poca tecnología y poca técnica, y eso también me preocupa, Tarcisio, pero me preocupa mucho más del desconocimiento de la población, pese a todos los esfuerzos que como tú en tus diferentes trincheras lo ha hecho. Tú has mencionado 3 cosas que son claves en todo esto. Primero, es necesario que las decisiones que tienen que ver con temas ambientales estén basadas en la ciencia, obviamente, porque si no caemos en ese, incluso en falsear la realidad muchas veces. Correcto. Y es gravísimo, ¿no? El segundo tema es que, pese a que se necesitan datos científicos, la decisión final es política. Así es. Y por eso es importante que las decisiones políticas se basen en hechos científicos, en la medida de las posibilidades, porque también acuérdate, Douglas, que este es un país que tiene poco dato científico, hay poca ciencia en este país. Uh-huh. Y tercero, el tema de la educación, que es para nosotros fundamental. El tema educativo es uno de los pilares fundamentales, pero no podemos, digamos, encerrarnos los que trabajamos en estos temas en solamente el tema ambiental si no entendemos la realidad social, económica y política del país, porque si no estamos solamente viendo un capítulo del libro y no el libro completo. Y el libro completo incluye, a ver, ¿por qué la gente deforesta? ¿Dónde están las razones
que están detrás de una ampliación de frontera agrícola, entre otras cosas, porque consumimos más de lo que necesitamos, ¿no? Claro, existe una desproporción en la medida en que la gente desconoce totalmente porque se ha urbanizado demasiado. Su corazón, siempre he dicho, es como que se ha hecho de concreto. Hemos perdido esta capacidad de no solamente de amar la naturaleza desde un tema romántico, porque el romanticismo no evita que haya deforestación, no evita que los ríos se sigan secando, no evita que los humedales sigan desapareciendo. Entonces hay que tomar una posición que no tiene marcha atrás. Y hoy el país, querido Tarcisio, y el mundo no pueden volver a equivocarse. Si nos equivocamos otra vez poniendo a cualquier persona que no tiene idea de esto o que ni siquiera se preocupa en asesorarse de aquello, pues realmente vamos a entrar, como tú lo dijiste, Tarcisio, en una época de oscura, ¿sí? Absolutamente caótica, y hoy es el momento, Tarcisio, hoy es el momento de que la gente entienda lo que está pasando, porque el tema ambiental, si es que el tema ambiental se cae todo lo demás, se caen estructuras económicas, se caen relaciones socioeconómicas, se caen estructuras antropológicas inclusive, y eso es lo que, insisto, nos preocupa mucho a mí y a Tarcisio, porque ¿en qué manos vamos a caer? Una última reflexión sobre lo que acabamos de decir en este sentido, Tarcisio, ya para entrar en el tema de los humedales. En ese sentido, acuérdate que hay intereses y gente a la que le conviene tener un Ministerio del Ambiente debilitado, Correcto. porque vemos, por ejemplo, estas denuncias de que el fin de semana se talaron 40 hectáreas de manglar, que está prohibida la tala Qué del manglar en el locura, país. así es, así Entonces, es. y no hay quien controle, no hay quien vigile, porque el ministerio no tiene ni la gente, ni los recursos, ni la gasolina, ni los vehículos. Sí, es una situación, hemos retrocedido 20 años Qué bárbaro. en estos tres últimos en temas ambientales, en todo en general, pero en temas ambientales en particular. Así es que mucha preocupación, hay que darle un giro al tema y sobre todo hay que exigir a los candidatas que nos digan qué van a hacer al respecto. Querido Tarcisio, te quiero invitar este espacio, el mío, El Ciudadano de la Tierra, y también Radio Victoria C, está comenzando a trabajar una idea sobre eso. Nos encantaría contar con tu experiencia justamente para poder enfrentar desde lo técnico y científico a los candidatos, que hasta aquí no veo que uno sobresalga en conocimiento o en romanticismo o en ideología. Entonces, desde ya te queremos invitar a eso, querido Tarcisio. Y solamente para plantear el tema, yo me permití hacer una encuesta entre conocidos en un universo de 100 personas sobre si conocían de los humedales. ¿Sabes cuánta gente de 100 personas conocía realmente lo que era un humedal, Tarcisio? ¿Tienes idea? No tengo idea, pero debe ser muy poco. 12 personas. Increíble, increíble, increíble. Eso es muy triste. Es Eso es muy triste. triste porque las personas a las que hicimos la encuesta estaba no en un grupo, digamos, arriba de los 50, sino más bien en esta nueva generación. Esta encuesta se realizó en un grupo entre los 25 y los 40 años y sobre 100 personas se arrojó esta cifra. Entonces uno dice, ¿y ahora? El tiempo, es que ya no tenemos mucho tiempo. Por ejemplo, ¿qué pasa si los humedales desaparecen totalmente? Pongamos de esa perspectiva dantesca, porque el humedal es un filtro de muchísimas cosas, pero también es un filtro que, por ejemplo, en el tema del arroz, que es un generador de empleo, de riqueza, supuestamente rompería lo que estábamos hablando, los sistemas económicos básicos, pero para que el público entienda, mañana se acaban los humedales del Ecuador. ¿Cuál es la consecuencia de aquello? Bueno, no estamos muy lejos de eso. Mira, a ver, primero expliquemos qué son los humedales. Son aquellos ecosistemas que tienen agua, dulce o salobre. Por ejemplo, los pantanos, las lagunas, los lagos, los glaciares, las zonas cercanas a la costa, las lagunas costeras, etcétera, etcétera, ¿no? Y son humedales sumamente, los manglares son un tipo Correcto. de ecosistema de humedal. Y los humedales, de acuerdo al informe Planeta Vivo que te mencioné hace un momento, se demuestra que la biodiversidad de los ecosistemas dulceacuícolas, es decir, de los de agua dulce, está disminuyendo a un ritmo más rápido que los mares o los bosques. Qué bestia. Es una situación, han desaparecido, imagínense ustedes, casi el 90% de los humedales del planeta desde el siglo XVIII. ¿Y por qué? Porque les vemos, claro, si vemos un pantano,
le vemos como algo Una amenaza. que no tiene mucho atractivo, que es un sitio lleno de mosquitos, de zancudos. Claro, hay mosquitos y zancudos, pero también hay una inmensa cantidad de aves, hay una inmensa cantidad de peces, hay una inmensa cantidad de otra vida. Pero lo más importante son los servicios que nos brindan los humedales, ¿no? Ujú, Tú has mencionado el tema del arroz. Hay dos tipos de arroz, el arroz secano que le dicen que se siembra en zonas secas y el arroz de humedal. ujú, Si ujú. desaparecen los humedales, no solo se vería afectado la producción, sino también en riesgo la soberanía alimentaria, porque ya sabemos que no hay ecuatoriano, ecuatoriana que no almuerce un plato de arroz, es decir, Correcto, todos los días. Es correcto. decir, sin arroz no hay nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el rol de los manglares en la productividad? No hablemos en términos biológicos, en términos productivos. El 90%, poco menos, el 80 y pico por ciento de los peces comerciales se reproducen y viven cerca de la costa. La gran pesca no está mar afuera, mar adentro, digamos. Sí, señor. La gran pesca está cerca de la costa y los manglares son, digamos que las maternidades de muchísimas especies de peces y otros animales marinos, las conchas, los cangrejos, etcétera, Ujú. en donde se reproducen cientos de especies que nosotros consumimos. Así es que si desaparecen los manglares, vamos a tener problemas de escasez de concha, de cangrejo y de una serie de peces que utilizan el manglar como un sitio reproductivo. Entonces, solo para poner esos ejemplos, ¿no? Vemos la tremenda destrucción que está sufriendo ese ecosistema tan maravilloso que es la cegua Correcto. En la provincia de En Manabí, Manabí, cerca de Chone. Si alguien no ha ido a conocer ese humedal, les recomiendo que vaya. mil por Pero ciento. antes de que se acabe, porque le están acabando con camaroneras, y hace poco hubo un incendio provocado que quemó más de 140 hectáreas, me parece, precisamente para justificar la presencia de las camaroneras. Entonces, si ustedes van a la cegua, lleven largavistas porque hay una inmensa cantidad de aves que pueden ahí observar y está ahí en la carretera, se pueden estacionar en la carretera y visitar la cegua. Pero vemos que humedales tan fantásticos como ese están desapareciendo, los están Imagínate. destruyendo poco a poco. Imagínate, realmente es una situación muy preocupante y más allá de que al público le tengamos que dar malas y malas noticias, esto es una alerta, querido Tarcisio. Realmente estos programas y participaciones como las tuyas, eh, claro, a uno le gustaría dar buenas noticias, ¿sabes qué? Ya hemos recuperado más especies, hemos insertado más especies, pero como tú has dicho, hemos retrocedido 20 años. Y eso es muy grave, tomando en consideración, por ejemplo, querido Tarcisio, que los humedales, como tú decías, albergan al 40% de especies, digamos, de plantas, animales. Es muy grave también el rompimiento que eso significa en el organigrama del equilibrio, porque si rompemos una cadena se cae todo el mecanismo, pero eso la gente no lo entiende. Esto de las camaroneras realmente es lo que tú decías, no existe un control sobre esto. Las camaroneras como la palma africana realmente es un atentado a los derechos que todo el mundo a veces se rompe las vestiduras, los mismos ambientalistas, los mismos ecologistas. Digo, de pronto la Y lucha ojo, debería estar por ahí. Dime, Tarcisio. y ojo que es posible hacer explotación de la industria camaronera bien hecha. Es decir, Además, sin invadir manglares, sin destruir. En camaroneras antiguas, por ejemplo, hay un sector chiquito de camaroneros que ya están empezando a tener un criterio diferente y manejan mejor el agua y manejan mejor el suelo y no utilizan tanto antibiótico, etcétera. Entonces ya tienen otro criterio. ¿Por qué? Algunos por un tema real de preocupación ambiental, pero otros por temas de mercado también. Pues hay correcto. mercados que compran camarón con ciertas certificaciones y esas certificaciones les dan mejor precio en mercados internacionales a los camarones. Entonces, no es solo un tema de conciencia que debería ser el principal, sino también un tema de mercado. Y lo mismo hay otros sectores. Hay atuneros que están haciendo captura de atún con muchos artes de pesca mucho más efectivas y más Excelente. sostenibles que lo que se hacía antes. Hay bananeros que están trabajando en estos temas, también produciendo banano con buenas prácticas ambientales y sociales. Entonces,
hay un despertar incipiente todavía, pero todavía no se convierte en política de Estado. Son hechos aislados por aquí y por allá. Nosotros lo que esperamos es que algún día los temas ambientales no sean un tema del Ministerio del Ambiente, sean un tema del Estado y todos los ministerios estén preocupados por el tema ambiental, porque la destrucción del ambiente no es solo la desaparición de las especies, la disminución de las poblaciones, es un tema que nos afecta a todos, a nuestra soberanía alimentaria, a todos los servicios que nos brinda la naturaleza. Todo eso se está perdiendo. Celebro profundamente tu reflexión, Tarcisio, porque nosotros no estamos satanizando los negocios, como tú decías, alrededor de esto, porque los negocios dinamizan la economía y me alegra muchísimo escucharte en esa coherencia, porque aquí no se trata de decir, no, no se siembra nada, no se hace nada, se puede producir con responsabilidad y qué bueno que lo diga un experto en la materia, un hombre respetado como tú, porque nosotros le hemos sostenido desde la comunicación de que no se pueden ¿cómo se llama? Satanizar actividades comerciales, porque se puede hablar de una administración en ese sentido, en temas camaroneros, en temas de la misma palma africana, que no se lo hace porque es incipiente. Sin embargo, fíjate tú, los humedales proporcionan medios de vida a más de 1.000 millones de personas en el mundo. Entonces, lo que tú acabas de mencionar es estratégico. Aquí no se trata de pararte en la carretera y protestar por protestar, sino más bien inteligenciar justamente la administración desde lo público y lo privado cuando tiene que ver con la naturaleza. Pero eso no se puede hacer, Tarcisio querido, si no existe educación. Y este país, yo estoy hablando porque vivo aquí, es un desconocedor total de temas tan básicos como lo que te acabo de mencionar. De 100 personas, solo 12 personas conocen realmente lo que son los humedales, Tarcisio. Eso es increíble. Y si hacemos encuestas de otros temas, van a tener resultados más o menos parecidos. Y eso es preocupante. Yo creo que hay que hacer varias cosas, ¿no? Primero, mejorar la productividad, ¿no? Es decir, no sé si tú sabes, pero por ejemplo en palma africana nosotros producimos la mitad de lo que produce Colombia al otro lado de la frontera. Correcto. Por hectárea. Entonces, eso ya es un tema que tiene que ver con tecnologías, etcétera. Segundo, diversificarla, porque nosotros no podemos estar basados siempre en banano, petróleo, camarón, etcétera. Hay que diversificar, tenemos un país megadiverso, por eso hablamos mucho de bioeconomía, ¿cierto? La bioeconomía que es el aprovechar y el usar de manera sostenible los recursos de la biodiversidad para nuevos productos que pueden tener mercados internacionales. Estamos probando, por ejemplo, la vainilla amazónica que crece bajo bosque, wow, como uno de los productos estrella para la exportación. Claro, son todavía cositas pequeñas, experimentales, proyectos piloto, pero que ya te abren la perspectiva, ¿no? Y la otra cosa es dejar de vender el producto en bruto y empezar a ponerle valor agregado. eso es Es decir, importante. empezar a dejar de vender el banano y empezar a fabricar alguna cosa de banano. Qué sé yo, banano deshidratado, que antes cuando yo era chico había y era muy rico. Mermelada de banano, etcétera, etcétera. Y empezar a darle valor agregado que le convierte en un producto más apetecido que lo que es el banano. El banano es la fruta que más se consume en el mundo, no sé si tú sabes. Sí, claro. En todo caso, digamos, es bueno empezar a pensar en esas cosas, ¿no? Y también, Douglas, empezar a pensar en, eso es la producción, también en el consumo, tener un consumo más responsable nosotros como ciudadanos. Es que eso es principal. O sea, podemos hablar 1.000 horas, podemos debatir 1.000 horas, podemos hacer lo que sea, pero si la educación en el consumo del ciudadano no se reduce de manera inteligente, todos los esfuerzos, los pocos que se están dando, van a ser innecesarios. Yo te quiero dar un dato, querido Tarcisio, que tú lo debes conocer claramente, es que los humedales proporcionan servicios de ecosistemas por valor de 47 billones de dólares anuales, más que los bosques, los desiertos o los pastizales. ¿Esto qué significa? Si un candidato medianamente perceptivo se da cuenta de esta situación, se puede dar la vuelta al tema, porque al mismo tiempo que cuidas del humedal, porque estamos hablando en este caso del humedal, también puedes generar un empleo sin afectar a la naturaleza. Entonces, eso nuevamente es súper importante entender, querido Tarcisio. Y es importante recuperar la planificación de mediano y largo plazo. No puede ser, Douglas, que este país se reinvente cada 4 años. O con cada cambio de ministro. Ya vamos 6 ministros del Ministerio del Ambiente, y en cada cambio de ministro todo se transforma, se trastoca.
y son ministros del mismo gobierno. O sea, eso es algo, entonces esa falta de continuidad en la política pública es terrible para un país que pretende, por ejemplo, ir cambiando su matriz productiva, dejando de lado ese absurdo de la minería, dejando de lado el petróleo, empezando a pensar en nuevas cadenas productivas, en nuevos productos que puedan ser vendidos o en otras funciones que podamos tener para recibir ingresos de afuera, venta de servicios, por ejemplo. Es decir, es importante empezar a planificar en el mediano y largo plazo para poder orientar una política coherente, sea el gobierno que sea. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con ambiente, pero que es clarísimo. Este país todavía tiene niños desnutridos. ¿Cómo no va a haber ¿Quién puede oponerse? Ni los de extrema derecha ni los de extrema izquierda pueden oponerse a un programa para disminuir la desnutrición infantil de aquí a 15 años. Si, por ejemplo, ese tipo de políticas de largo plazo es lo que tenemos que impulsar. Tarcisio, el programa se nos queda corto, porque este es un problema que tiene muchísimos años, casi desde el inicio de los tiempos. A medida que el ser humano ha ido avanzando, curiosamente el ser humano perdió la perspectiva de cuál fue la propuesta de estar pisando esta tierra que, como tú dices, es tan rica y tan maravillosa. Uno no puede defender lo que no conoce, y ese de pronto puede ser un inicio, que la gente conozca los humedales, que la gente se maraville como un lugar donde brota vida de manera tan perfecta, tan sincronizada. Entonces tal vez hacer una invitación por ahí, podríamos intentar que la gente conozca los humedales. A propósito de respirar aire puro, qué mejor manera que hacerlo, Tarcisio, tal vez podemos ir por ahí. Claro, mira, yo te digo una cosa, el sector turístico es uno de los más golpeados en el mundo, ¿no? No solo en el país. Pero yo digo, una de las formas de recuperar de alguna forma económicamente al sector turístico es promoviendo el turismo nacional. Así es. Con las debidas precauciones, con todas las salvaguardias sanitarias, etcétera. Pero recuperar el turismo nacional. ¿Y qué es lo que te ofrece el país? Nos ofrece el país a nosotros. Paisajes maravillosos, absolutamente, áreas protegidas encantadoras, digamos, una serie de lugares, incluso con una diversidad cultural, gastronómica, etcétera. Entonces, mi llamado es a que mejoremos un poco los servicios, un poquito los servicios, no mucho, pero mejoremos un poquito los servicios de atención al cliente, al turista. Abramos sitios para la visita. Eduquemos para que la gente no vaya a esos sitios a dejar basura, por ejemplo. He visto fotos de gente de la Reserva Ecológica Antisana llena de basura después de la visita. Bárbaro. ¿Cómo puede ser eso posible? Entonces la gente dice, ¿y por qué no hay basureros aquí? Pues no hay en las áreas protegidas basureros, porque la gente tiene que llevarse su basura de vuelta. Así es. Entonces ese tipo de conciencia es la que tenemos que ir desarrollando. Vaya al área protegida, conozca, maravíllese con lo que hay. Y déjela como la encontró. Y eso yo creo que puede ser una estrategia que ojalá se le hubiera ocurrido al Ministerio de Turismo desde hace algún tiempo para no quebrar la industria turística y más bien utilizar, como digo, con todas las salvaguardias sanitarias, utilizar esa necesidad que tenemos ahora que estamos encerrados, de salir, como tú dices, a respirar el aire libre en un área protegida, en un área, en la Cegua, por ejemplo. Qué maravilla. En la laguna de Colta, qué sé yo, en tantos sitios que hay para visitar. Querido Tarcisio, te queremos agradecer profundamente por el tiempo cedido para conversar de estos temas, para alertarle a la gente. Estamos viviendo tiempos finales en este planeta y no logramos entenderlo. Mil gracias, Tarcisio. Eso sí te quiero comprometer porque esto seguiremos adelante y voces como las tuyas son súper importantes. Y toma en consideración este espacio que está justamente para educar a la gente, pero también para darle duro al que hay que darle. Porque es muy preocupante la ignorancia, pero la estupidez es terrible. Gracias, Tarcisio. Así es, y siempre a las órdenes, y te tomo la palabra con esa idea de ir viendo cómo los candidatos retoman el tema ambiental. Lo vamos a hacer, Tarcisio, porque es nuestra obligación y es nuestro deber. Muchas gracias, Tarcisio, querido.
Yo he sostenido y sostendré siempre que estamos en un punto histórico de este planeta en que si nos volvemos a equivocar en todos los niveles, vamos a ir a un precipicio. ¿Y qué pasa cuando te vas a un precipicio? Te caes. Nadie todavía ha podido ir contra la ley de la gravedad, porque la ley de la gravedad sostiene el planeta como lo sostiene. Así que tomen en cuenta esto. Por eso es importante esta próxima campaña política demandar a los presidenciables a que tengan posturas muy claras y organizadas en estrategias sobre estos temas. Porque lamentablemente el panorama de los que hemos visto no suena coherente para la crisis que estamos viviendo. Y lo de siempre, nos tocará votar por el menos peor, como se suele decir, como te suena como frase del Chavo. Hay que votar por el menos peor. ¿Se dan cuenta en las situaciones políticas de este país? Por eso yo acudo a ustedes, a su comportamiento en el día a día, al ejemplo transmitido a otras personas. Esa es nuestra mejor política, queridos amigos. Caso contrario, con la calidad de políticos que tenemos, no hay mucha promesa, y eso se los tengo que decir claramente. La planificación política está primero argumentada desde el costo. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta? Estoy acá. Sí, gracias, Isaac. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta desintoxicar ese pobre río Machángara, que va al San Pedro, que va al Tomebamba? No me cuesta mucho, entonces mejor voy a lavarme las manos y voy, qué sé yo, a poner un hospital veterinario, lo cual no está mal, pero hay prioridades. Si tú tuvieras el control de las cosas, querido amigo y amiga que me escuchas, ¿qué es lo primero que atacarías? ¿Qué es lo primero que tú atacarías? ¿Qué es lo primero que tú solucionarías? Entonces, esa es la premisa del Ciudadano de la Tierra. Porque mucha gente ha dicho, Douglas, ¿qué tiene que ver naturaleza con el nombre del programa? Tiene mucho que ver. Porque si nosotros no nos articulamos como ciudadanos responsables, no fanáticos, como lo dijo Tarcisio, no necesitamos ecologistas, no necesitamos ambientalistas, no necesitamos que todo el mundo nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos sentido común, papá. O sea, tenemos sentido común. Si yo ahorita me tomo un vaso de agua y lo tiro por la ventana, no estoy utilizando mi sentido común. Entonces, concentrémonos en el sentido común. ¿Les parece? Y en ese sentido común, votemos con inteligencia. En este caso, a mí no me representa ningún candidato, pero ninguno, y lo digo así de frente. Pero hay que votar por el menos peor, imagínense ustedes. Entonces, ¿qué le va a pasar a los humedales? ¿Qué les va a pasar a los animales que están desapareciendo, sucumbiendo? ¿Qué va a pasar con el tema de las abejas? ¿Qué va a pasar con el tema de los ríos? ¿Qué mundo están recibiendo nuestros hijos? Los que somos padres estamos luchando. Yo particularmente he luchado muchos años desde mi espacio como comunicador, creando documentales, haciendo programas de televisión, haciendo radio, asesorando a empresas en temas de política ambiental. Entonces yo estoy detrás de este micrófono no como sabiondo, ni como sabelotodo, sino como una persona que acumuló conocimiento y data y que quiere transmitírselas a todos ustedes. Si el ciudadano de la tierra es un ciudadano de la tierra caótico, pues no es ciudadano, es solamente poblador, porque el poblador lo que hace es llenar espacios, ¿sí? El ciudadano lo que hace es aportar.